Buenas noches. Hola, hola, Qué pena con el ¿cómo público que nos vas? hicimos esperar, hoy nos hicimos desear un poquito. Sí, bastante. De hecho, estamos aquí aún revisando condiciones técnicas. Perdón, estoy revisando que sí estemos al aire. Sí, ya. Ya, perdón, es que... Teníamos un problemita ahí técnico eh, para entrar al aire. Bueno, buenas listo. noches, ¿Qué buenas hubo? noches. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien, 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 todo bien. ¿Cómo está el Eh, público? ¿Cómo están todos? un momento, sí, sí, estamos al aire ya. Ya puedo ver que sí estamos al aire. Bueno, entonces, bueno, Nietico, bienvenida. Hoy un programa especial súper bueno, necesario. De hecho, una necesidad, un empuje que toca hacer desde los que trabajamos en salud mental. Pero antes de eso, pues nada, recordarles un poco a la gente que estamos en Conectados con Life, un programa que está basado y construido desde el ejercicio de poder llevarle a la gente claridad, claridad en temas de salud mental, claridad en temas de problemáticas, de dificultades que solemos tener los seres Ujú. humanos y con la variante últimamente de poder traerles como ciertos tips o ciertas, sí, como información sobre habilidades que podemos abordar Información la puntual. problemática. Sí, es correcto. Sí. Entonces, nada, pues esa es la razón de ser de nuestro programa. Y pues ya, ya. Hoy, Recordemos un poquito de lo que hablamos hace 15 días. No sé si alguien del público se acuerda de lo que hablamos hace 15 días. ¿tú te acuerdas? Sí, pero por supuesto. Ah, muy bien, ¿de qué? De maltrato intrafamiliar, Es Hernán. correcto, hablábamos de todo el fenómeno de violencia. Digamos que nuestros últimos temas han estado muy en la línea de lo que ha pasado con estos meses donde hablamos de salud mental, donde hablamos de prevención de suicidio y sí, hablamos de todo lo que tiene que ver con la violencia dentro de la familia. Sí, total. Mm. Además que cada vez hay más noticias, cada vez hay más cosas en medios de comunicación que, pues no sé, creo que en parte también es un poco el espíritu del programa de hoy, porque tenemos mucha desinformación, hay muchas cosas en temas de salud mental que se siguen manejando de una manera muy inadecuada de parte de los medios, como que todavía se habla de la salud mental como si fuera... Eh, no sé, una banalidad que las personas experimentemos problemas de salud mental y definitivamente, o peor, que precisamente es el tema, vamos introduciendo un poco el tema, un estigma, ¿no? Que es algo vergonzoso, que, mejor dicho, es preferible tener una enfermedad física. No, pero una enfermedad mental es como un impacto pues para todo el mundo y es como vergonzoso hablar de eso y bueno, hoy queremos romper esa barrera porque no es vergonzoso. O sea, problemas de salud mental podemos llegar a tener todos, los hemos tenido en algún momento, si es que acá dentro de nuestro público eh, seguramente también les ha pasado, ¿sí? O lo están atravesando en este momento un problema difícil y no saben con quién hablarlo, no saben a quién recurrir, porque se sienten estigmatizados, porque da vergüenza, porque se habla de la salud mental como si fuera algo, tenemos todavía este mito de está loco o no estoy loco, cuando definitivamente, hombre, esto ya está más mandado a recoger que volverlo a decir y por eso en nuestro programa del día de hoy vamos a hablar sobre ese tema, sobre los estigmas y por lo tanto la Desestigmatización. Ay, lo puedo decir primero yo. Qué alegría. Hernán pudo. Un aplauso para Hernán, muy bien. Para romper los estigmas relacionados con el tema de salud mental. Es correcto. Mira, Nietico, para antes de pandemia, las cifras que teníamos desde OMS, desde la Organización Mundial de la Salud, frente a lo que tiene que ver con salud mental, es que aproximadamente el 14% de todos los adolescentes en el mundo estaban afectados por un trastorno mental. El 14% eso es una cifra elevada, Muchísimo. ¿sabes? De hecho, no solo esa, o sea, cuando empieza a mirar cifras antes, vamos a referir antes de pandemia también podemos decir y encontrar datos desde la misma Organización Mundial de la Salud sobre casi el 60% de personas que se suicidaban antes de los 50 años. Uh -huh. Hoy sabemos que entre los 11 y los 28, 29 años
es la segunda causa de muerte. Sí. Hoy sabemos que los problemas alimenticios están como una de las enfermedades de orden mental o de los trastornos mentales o de los que afectan salud mental que más gente matan en el mundo también. De hecho, en todo esto que viene finalizando nuestro año, yo no sé si valga la pena, Nieto, pero pues voy a aprovechar. Los temas que vamos a estar abordando aquí para adelante van a tener que ver con eso, con fenómenos asociados a rupturas y a pérdidas que están altamente asociados a conducta suicida, con fenómenos nuevamente. Vamos a tener pronto nuevamente un programa con una super invitada que ya muchos conocen sobre problemas alimenticios. Y vamos a estar hablando de estas condiciones que siguen afectando a la salud mental. Porque es que el dato está, es que las cifras siguen creciendo, ¿sí? ¿Sabes? Yo no soy muy amigo, bueno, no sé, ya otra lo discutiremos con nuestro invitado. A mí aún me cuesta el término enfermedad mental, yo prefiero usar la palabra trastorno o prefiero hablar de problemáticas en el área mental o problemáticas de salud mental. Por los rótulos, de hecho, es algo que vamos a conversar. Pero si el rótulo existe, aún sabemos, por ejemplo, mira, datos que más o menos el 70% de las personas con psicosis en todo el mundo no logran tener acceso a servicios de salud mental de calidad. No. Con psicosis. La psicosis, para los que no lo tienen claro, es romperse de la realidad. O sea, lo que llamamos esas personas que alucinan, ¿saben? Esas personas que alucinan. De hecho, se estima que solo el 12% de personas con psicosis pueden llegar a recibir atención de calidad para esos brotes psicóticos. Sabemos que muchos de ellos terminan en calle, terminan bajo el rótulo del loquito, de la loquita, ¿saben? Terminan fuera de casa, fuera de familia. Nada, o sea, este es un tema que sin duda alguna yo espero que podamos abordar y que realmente le podamos dar pues la relevancia que se merece. Sí, de acuerdo totalmente. O sea, estamos frente a un fenómeno que ha venido, tal vez el hecho de que se haya vuelto más visible, o sea, cosas de las que no se hablaba antes, ahora se habla abiertamente. Nuestro tema hace 15 días, o sea, antes no se hablaba de maltrato intrafamiliar, o sea, nos hubiera tocado hacer un programa que se llamara La ropa sucia se lava en casa, porque era como el lema de todas las familias colombianas, de esto no se habla, del abuso sexual no se habla, y si es entre familiares tampoco se habla, de los trastornos alimenticios no se habla, por ejemplo, cuando ahora sabemos que muchas personas, hace poquito salió una serie nueva en Netflix de una emperatriz, de la emperatriz Sisi, y Sisi tenía anorexia. Y hasta ahora sabemos, o sea, ¿no? O sea, una mujer que en ese momento decían que se cuidaba excesivamente en su figura y lo que se empieza a ver es que realmente era una mujer que tenía anorexia, pero pues no se sabía, no se hablaba, no se entendían los fenómenos. Ahora tenemos más acceso a información, lo que tú decías ahorita. Vamos a hablar mucho de estos temas porque además se viene una época difícil en términos de salud mental. Las estadísticas también nos lo muestran. El fin de año suele ser una época álgida para temas de salud mental por diversas razones. Entonces, yo creo que, hombre, y más acá desde Conectados con Live y para todos los que nos están escuchando, para los que nos están viendo, hay que empezar a romper esto en nuestras casas y no para los que son psicólogos necesariamente, que nosotros ya empezamos a hacer el trabajo muchas veces en nuestras familias, sino rompamos ese estigma, o sea, hablemos abiertamente de los problemas de salud mental, ¿sí? Tal cual. Y aceptemos que hay un estigma, aceptemos que para muchas personas sigue siendo vergonzoso y que por vergüenza no acuden a servicios o no reciben la atención que merecen, porque muchas personas buscan la ayuda y como lo explicabas ahorita, pues tampoco la reciben. Entonces estamos ahí en un dilema. Tal cual. Bueno, pues entonces, sin más preámbulos, nos vamos con 5 segundos de comercial y volvemos con nuestro invitado y arrancamos con este rollo tan interesante. Listo. En LifeSense trabajamos día a día con la convicción del servicio y el esfuerzo de profesionales a la talla de las necesidades clínicas de hoy en día. Somos un centro científico especializado en el tratamiento y atención psicológica que busca el desarrollo de habilidades personales, interpersonales y profesionales, basado en la evidencia. LifeSense ofrece el servicio de consultas en psicología clínica, servicios de bienestar emocional para empresas y entrenamientos de formación profesional para la cualificación en el trabajo y desarrollo humano. Bueno, entonces nada. Bueno, Nietico, ¿a quién tenemos hoy como invitado? ¿Quién es nuestro invitado?
Bueno, entonces en la noche de hoy nos acompaña Leonardo García. Leonardo es psicólogo con una especialidad en psicología clínica, es magíster en salud pública, pero algo muy interesante es que nuestro invitado es consultor nacional de salud mental para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y para la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Leonardo, buenas noches, bienvenido. Qué bueno tenerte por acá. Buenas noches, buenas noches. Qué bueno estar otra vez por acá. Me encanta. Sí, ya es amigo de la casa. Ya hemos trabajado varias veces. Esos programas han sido altamente interesantes cada vez que hemos invitado a Leo y pues mi hermano, bienvenido otra vez. Bienvenido. No, Gracias por muchas estar gracias, acá. gracias Hernán y a todo el equipo de LiveSense por la invitación nuevamente y por colocar, digamos, el tema sobre la mesa y sobre todo también resaltar que LiveSense ha sido ahorita, digamos, uno de nuestros socios estratégicos también en una campaña que estamos adelantando desde la Organización Panamericana de la Salud, precisamente para reducir el estigma en salud mental. ¿Sí? Creemos que, como bien lo planteaban ahorita, a pesar de que estamos en el 2022, todavía hablar de salud mental puede ser bastante complejo. Es una de las principales causas por las cuales las personas no consultan en los centros especializados de salud mental, no hablan digamos, en el primer nivel de atención, no lo mencionan a su médico de cabecera, no lo mencionan incluso en la familia, a su pareja, con los hijos, a los padres de familia, porque pues al final hay una cantidad de creencias, rótulos, asociaciones, pues que hacen que las personas evidentemente tengan mucho temor y ese temor pues no permite evidentemente que las personas se acerquen y si no se acercan pues termina siendo un factor de riesgo gigantesco para múltiples problemáticas en salud mental. Entonces muchas gracias a LiveSense por sumarse a la campaña y por poner el tema sobre la mesa. No, a ustedes por confiar en nosotros y pues nada, a camellarla esto. Esa ha sido ya la escogencia de vida de muchos, estar aquí en esto. Bueno, mi hermano, entonces, ¿qué tal si arrancamos por la primera pregunta? Y es, Leo, ¿cómo podemos definir a ver, para la gente, o sea, no necesariamente para los que estamos en salud, sino para la gente, ¿cómo definimos lo que es salud mental? ¿Cómo podemos enseñar a la gente qué es salud mental? ¿Qué es salud mental? Es un estado y es un estado dinámico. ¿Qué quiere decir esa vaina? Quiere decir que es un proceso continuo desde que nacemos, envejecemos, morimos, en lo que llamamos vida, pasamos por diferentes estados que pueden estar, digamos, como de un óptimo bienestar y calidad de vida y a veces un estado de dolor, ¿sí? Y en ese proceso continuo, la salud mental se convierte en cómo nosotros podemos lidiar de alguna forma con esos múltiples estados para que de alguna manera, a pesar del dolor que podamos llegar a experimentar en nuestra vida, nos sintamos bien con nosotros mismos y con los otros seres humanos. Y que a pesar de que, por ejemplo, yo pueda tener un proceso o puedo tener dolor, pueda de alguna manera igualmente tener una interacción adecuada, no solamente con las personas, sino en mi vida afectiva, laboral, en la universidad, académica. Es decir, que en últimas la salud mental se refleja todos los días. Y como diría por ahí la OMS, que a veces se vuelve como frase de pasillo, pero es que es completamente real, y es, nosotros no podemos hablar de salud sin salud mental, ¿sí? Es decir, la salud, el concepto de salud que implica un concepto de bienestar y de calidad de vida, entonces, digamos que retoma o está implícito el tema de la salud mental y es cómo te sientes tú contigo mismo en la interacción que tienes en el día a día. Básicamente eso. Okay. Hay algo muy interesante con lo que tú estás diciendo que me parece que empieza como a romper el estigma y es un proceso dinámico.
sea, creo que nos pasa a los que estamos en clínica y tú que también estás en este tema, que la gente dice, ah, pues cuando yo tenía 20 años nunca tenía ansiedad. No, y uno pues, pero ahora tiene 40, 3 hijos y una deuda en el banco. Explícame cómo no va a tener ansiedad. No, pero como que tenemos esta idea de, como yo no sufría de ansiedad cuando estaba en mis 20, entonces no lo voy a tener a los 40 o cuando las personas dicen, ay, a los 60 no debería estar pensionado, tranquilo y relajado. Y resulta que es donde más problemas de salud mental aparecen, precisamente porque es un proceso dinámico que está directamente relacionado pues con el contexto y también con lo que pasa en nuestro ambiente, ¿no? Claro, porque además, digamos que es dinámico porque además depende de múltiples factores. O sea, la salud mental no es algo como un elemento unifactorial en donde te digas, ay, es que usted tiene una vulnerabilidad psicológica y ya. No, no, es que depende de muchas cosas. O sea, depende de factores individuales. Claro, desde un tema hereditario, pero también un tema, por ejemplo, de competencias, de micrancia, de educación, tema de factores familiares, factores sociales, factores comunitarios, factores estructurales sobre los cuales a veces no tenemos ningún control. Yo ahorita estaba pensando, de hecho, antes de entrar acá estaba en una llamada con dos colegas que se encuentran en la región de La Mojana. Hay una inundación y hay un problema, hay una emergencia ambiental pues durante todo este año y me decían que estaba lloviendo como nunca había llovido el día de hoy. Entonces yo decía como, wow, o sea, hay factores estructurales como esto, una emergencia ambiental sobre los cuales, ¿qué control podemos llegar a tener? ¿Sí? Hay factores a veces de salud pública, como los que acabamos de pasar, una pandemia que nadie se imaginó. O sea, creo que yo, por ejemplo, cuando estudié salud pública, yo me imaginaba eso, o sea, como endemia, epidemia, pandemia, pero solamente en un texto jamás imaginé que uno de alguna forma fuera a vivir esto. Creo que muchos pasamos por pérdidas familiares alrededor, digamos, de este evento de salud pública o de esta emergencia de salud pública. ¿Qué control podemos llegar a tener? ¿Qué control podemos llegar a tener por la recesión económica a la cual estamos enfrentando? O sea, estamos enfrentando dólar a 5,000 pesos, en los cuales más de una persona va a empezar a ver que pues, su salario ya es la mitad de su salario del año pasado, ¿sí? Entonces, existen múltiples factores, pero muchas veces la pregunta es ¿por qué si todos estamos, digamos, dentro de unos mismos factores estructurales, porque algunos sufren de problemas de salud mental y otros no? ¿Sí? Porque algunos desarrollan la ansiedad, porque algunos empiezan a tener problemas de depresión, porque algunos pueden llegar a tener una ideación suicida y porque otras personas no, pues por la combinación de esos múltiples factores. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo porque eso también nos ayuda a reducir el estigma, porque muchas veces es, pero muy débil la otra persona, porque pues yo pasé por lo mismo y yo sí salí bien. Yo la logré. Ajá. Sabemos es cómo se dan esas combinaciones de tantos factores que hay. Y por eso hoy tú puedes sobrellevar muy bien a un factor muy crítico, pero mañana no sabemos, ¿sí? Y no todas las personas sobrellevan o pueden de alguna manera manejarlo. Precisamente por eso. ¿No? Ok, pero entonces, como en la línea sería, la razón para que se estigmatice tanto, porque es que aquí yo veo dos variables. A ver, la pregunta tal cual que tenemos montada para el programa es por qué se estigmatiza el cuidado, pero también por qué se estigmatiza la enfermedad, porque es que son las dos. Si te enfermas, hay estigma. Loco, poseído, demoníaco, enfermo, incapaz, débil. Pero si te cuidas, exagerado, no le pares tantas bolas, nueva era, o tiene plata para terapia, qué sé yo. ¿Por qué sea el estigma? ¿Qué está pasando con este fenómeno? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué han venido a encontrar? Mira, yo creo que hay buenas noticias y es que este año, digamos que yo veía el Informe Mundial de la Salud Mental que publicó la Organización Mundial de la Salud y esa publicación se da 20 años después de una publicación que también, digamos, hacía alusión a la salud mental. Y cuando uno compara los dos documentos, pues uno encuentra que evidentemente hay muchas cosas que todavía aplican. O sea,
en relación, por ejemplo, al acceso a la salud, seguramente el tema de los factores, el tema de la financiación, pero hay elementos que uno compara y dice, bueno, ahora hablamos más de salud mental. Ahora, digamos, los niños, niñas y adolescentes en las escuelas, yo he visto, yo creo que todos hemos visto eso, les hablan de gestión emocional, es una vaina maravillosa. O sea, yo cuando estaba en el colegio, no, o sea, nunca me dieron jamás la palabra emoción. O sea, aprendimos que era una emoción en la universidad, básicamente. Sí, lavarse los dientes, sí, lavarse los dientes y hacer ejercicio era lo máximo y lo promovían como una obligación, ni siquiera como algo de autocuidado. Exacto, pero exacto, si te das cuenta, no era visto como un elemento de autocuidado, No. para nada. Hoy en día lo ponen y hablan de eso. O sea, yo me he encontrado con chicos que hablan de emociones, emociones básicas, emociones complejas. Y wow, esa vaina es súper interesante. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque uno, digamos, ve que se encuentra eso y entonces hay personas, digamos, seguramente más de nuestra generación o personas más longevas que dicen, no, es que es una generación de cristal, porque empiezan entonces a preocuparse por sí mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que nosotros, o sea, yo siento que muchas veces lo que se hace es normalizar y como en una actitud egoísta en lo normal, y lo bueno es básicamente cómo lo estoy viviendo yo y cómo lo he asumido yo. Pero cuando miramos de alguna forma, por ejemplo, en este informe, ¿por qué está el estigma? Es por la cantidad de creencias que se han multiplicado y se han reforzado a nivel cultural. Por eso el trabajo en estigma debe trabajarse a nivel comunitario y es creencias como, por ejemplo, atadas también a temas de roles de género como los hombres no lloran. Se mantuvo por mucho tiempo, que creo yo hoy ya no es tan normalizado, pero miren que todavía hay diferencias regionales. Sí. O sea, seguramente hay regiones en donde uno dice, esto ya no se escucha tanto, pero hay regiones todavía en donde se sigue reforzando la idea. Porque también hay, digamos que se ha asociado a temas mágicos, se ha asociado a temas viciosos, porque se ha podido asociar también a un tema de voluntad propia. Sí, es como el tema de échele ganas, o sea, es que puta, siento que no puedo, échale ganas. Ponga de su parte. Claro, es como si fuera actitud, una decisión muy fácil de decir, pues sí, ya, mañana desayuno y dejo la depresión de lado, ¿sí? Entonces, cuando es algo que depende exclusivamente de una decisión mía, en últimas, pues también está, digamos, como que se relaciona a debilidad, se relaciona a falta de motivación. Y muchas veces, yo creo que viene, digamos, uno de las mayores causantes, o lo que, por ejemplo, plantea el informe es el no hablar de salud mental. El hecho de que nosotros, digamos, empecemos a normalizar el que es normal que tengas múltiples emociones, porque es así, pero que además es normal que si tú sientes que de verdad no has dormido durante 2 días seguidos, tienes una angustia gigantesca, hay un estrés enorme porque puedes perder, no sé, tu trabajo, está bien que tú hables con alguien, no por eso te van a catalogar, poner una etiqueta. Ahora, el tema es cómo lograrlo, y yo creo que allí todos podemos jugar 2 roles, y es o ser factores de riesgo o ser factores protectores, pero me gusta más llamarlo o ser actores de riesgo o ser actores protectores. Okay. Creo que, y de hecho si lo miramos así, es como todos nosotros, o sea, nosotros, por ejemplo, 3 que nos estamos viendo aquí, según todas las personas que están conectadas, somos actores de riesgo o actores protectores en la salud mental de alguien. Es así, o sea, usted puede ser un actor de riesgo o un actor protector en la salud mental de alguien. ¿Qué tal si, por ejemplo, empezamos a jugar? Uno, primero, ser un actor protector. Y dos, por ejemplo, ejercicios tan sencillos como el tema de la validación emocional, que yo sé que en esto nos trabajan súper bien. Desde el tema de
de valide lo que el otro está sintiendo y no lo juzgue. Véalo, escúchelo. Pero cuando yo llego y te digo a ti, Hernán, no, es que no sé qué hacer, o sea, me siento tan mal afectivamente, siento una ansiedad y la otra persona lo que me responde es que usted es bien huevón. Sí, es que usted es No, huevón, usted sabe que ya es métele ganas, de verdad que sí, sí, métele ganas, Leo, ya ganas. tan viejo y en esto, ay, no jodas. ¿Qué genera eso? Evidentemente, Total. pues, o sea, ya me siento lo suficientemente mal como para sentirme más mal, pues me callo. ¿Mm? Y si ustedes se dan cuenta, no es un tema, yo no siento que sea reducir el estigma sea un ejercicio tan difícil. Empieza por nuestros círculos más cercanos con un ejercicio de validación. Yo creo que por ahí puede ser seguramente una puerta y seguramente podemos empezar a quitar también una serie de creencias asociadas a la salud mental. O sea, como les decíamos, la salud mental depende de múltiples factores y no solamente es una decisión de los seres humanos. No es como hoy me quiero sentir bien, hoy quiero tener más bienestar y calidad de vida, o hoy no tanto. Va mucho más allá. Sí, de acuerdo. Bueno, quiero agarrar un poquito el concepto de los actores, ¿no? Del actor protector, el actor de riesgo, y me Sí, porque nos gustaría como... movió. Su merced Sí, yo me quedé pensando como, hizo, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. sí, no, hicimos ética de que, ay, fue pucha, usted cómo nos clava esa responsabilidad, pero es verdad. Sí, 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 tal cual. Pero me quedé pensando en algo y es cuando nosotros identificamos, por ejemplo, pensémoslo como un actor de protección, pues en ese rol, cuando identificamos un problema de salud mental en alguien de nuestro entorno, eh, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Qué sugieres tú, pues de pronto para las personas que no están familiarizadas por el tema? Aparte de escuchar y el tema de la validación, que creo que ha sido bastante claro en esto, ¿hay algo más que tú crees que podríamos hacer? Me gustó mucho como el término para ser actores de protección para nuestro entorno. Yo creo que podemos ser actores de protección con múltiples acciones, ¿sí? Por ejemplo, perdón la expresión, pero empezando, por ejemplo, de verdad tratando de no cagarla con las otras personas para que no Tal caguen cual. la salud mental del otro. Sí, Entonces, es un buen claro. inicio, pero si además, en últimas, las otras personas pueden ver en mí alguien que pueden confiar, en alguien que escucha y que seguramente me va a orientar. Eso facilita que las personas en el momento en que sientan alguna dificultad, probablemente se acerquen. Y para esto no hay que ser psicólogo, ¿sí? O sea, para esto no hay que ser psicólogo. El requisito en serio es ser un ser humano. Eh, y yo creo que allí, obviamente, esto tiene que ver con el tema de validación, pero el tema, hay que tener mucho cuidado con el tema de los juicios, ¿sí? Hay Sí. algo que, por ejemplo, digamos, me gusta mucho cuando uno trabaja temas de primeros auxilios psicológicos, y es, por ejemplo, sentarse a escuchar es un ejercicio de aproximación empática con el otro, ¿sí? Miren, ser empático no es algo difícil. Yo siento que si nosotros tuviéramos 1102 emociones básicas, digo, puta, ser empático es un ejercicio re jodido porque uno no sabe cuál de las 1102 está sintiendo. Pero es que si uno no se pone a pensar, Manejar son un camión cuatro. de 18 Sí, cambios. Sí, No. claro, sí, son güey. cuatro. Entonces uno dice, pues son cuatro. Entonces uno dice, si usted me dice a mí, no, es que mire, es que, Leo, es que mano, no sé si me van a echar del trabajo. No tengo ni idea si eso va a pasar. Dijeron, tengo que hablar con usted. Y el día anterior dijeron que iban a hacer un recorte en la empresa del 40% de los empleados. Y yo siento que las vainas las he hecho mal, pero es que además para mí el trabajo es súper valioso, me encanta. Cuatro emociones. ¿Qué estará sintiendo la persona? ¿Alegría? ¿Ira? ¿Tristeza? ¿Miedo? Muy probablemente está sintiendo miedo. Mucho miedo. Si la otra persona dice, perdí a alguien muy importante en mi vida, una persona que amaba, una persona valiosísima, lo que está sintiendo es tristeza. Si Ujú. una persona dice, oye, mamá, es que, vengo y les cuento, es que imagínense que a mi hijo le están haciendo bullying en el colegio, se están riendo de todos, el profesor no hace absolutamente nada, pues, esa vaina me parece injusta, pues, tal vez lo que está Claro. sintiendo es ira. Sí. Entonces, ¿por qué hago alusión a esto? Porque es preguntarse qué emociones son cuatro. Cuando usted le dice a la otra persona, oye, yo entiendo que usted esté sintiendo tristeza,
que debe estar sintiendo mucha rabia porque es algo injusto, debe estar, o sea, uno cree que no, pero una afirmación como esas Sí. hace que las personas digan, "Uf, usted me entiende, usted me está entendiendo". Y a partir de allí, evidentemente entrar a entender que todos tenemos valores diferentes. Es decir, lo que me genera tristeza a mí no necesariamente te la genera a ti. Lo que me genera miedo a mí no necesariamente te lo genera a ti. Y entonces no equiparar eso, no equiparar los valores, entender que son completamente diferentes. Y yo creo que en esa aproximación, hacerle entender que es normal a veces sentirse así. Claro. ¿Sí? Que así como a veces sufrimos de problemas cardiovasculares, a veces se nos sube la tensión, a veces hay un problema de triglicéridos, a veces pasa lo mismo con la salud mental. Y como eso es salud, pues, hombre, aproximarte también y motivarte a que consultes con un especialista, a que se lo puedas incluso mencionar a tu profesional de medicina. ¿Sí? Sí. Yo creo que esa es una manera de seguramente poder ayudar, ¿sí? Pero entrar como normalizando la situación y motivando sobre todo a que se consulte. Aquí yo creo que hay un elemento que también puede ser importante y es, a veces vemos que las personas pueden tener el problema, pero no se han dado cuenta. Ujú. Pasa Y mucho. es también, digamos que en esto que llamamos como las personas no cambian porque sí, de un día para otro, pasan por fases, ¿sí? Entonces, a veces uno, digamos, no contempla que hay un problema y debe contemplarlo primero para que después uno seguramente asista a donde van a un proceso terapéutico. O sea, el tema es cómo poderlo motivar y seguramente es, digamos que, relacionarnos también a partir de esas cercanías afectivas y hacerle entender a las personas lo que puede estar pasando. Yo creo que también es importante que a veces, si vemos que alguien tiene un problema, puede llegar a tener un problema, hacérselo saber y hacerle saber que puede contar con nosotros si quiere una aproximación, digamos que nosotros igualmente podamos ayudarlo. Y otra cosa, uno de los mayores estigmas, que además es un factor de riesgo gigantesco en temas de suicidio, es una afirmación como es que quiere llamar la atención. Cuando alguien te está hablando de sus dolores, te está hablando de su salud mental, no es porque quiera llamar la atención. Sí. Si alguien te dice, puta, he pensado en acabar con mi vida, es porque quiera llamar la atención. Eso no pasa. ¿Mm? Pensar eso lo que hace es que muchas veces detengamos la ayuda. Y es un factor de riesgo. Hoy en día sabemos a problemáticas de suicidio y claramente a otras problemáticas de salud mental. Leo, yo creo que con esto, no sé, Nietico, si tú estés de acuerdo, pero sin duda alguna es que se llega al extremo de invalidar ese extremo sufrimiento emocional, porque ese extremo sufrimiento emocional realmente estás sufriendo, realmente la estás pasando mal. Realmente el punto en el que estás, que puede llamar tristeza o rabia o melancolía o incomodidad o lo que sea, realmente está denotando que la estás pasando mal. Y el contexto del entorno tiene que aprender a identificarlo. Como tú bien lo dices, no es tan difícil, no es tan difícil. Pero lastimosamente lo voy a enlazar con, estamos teniendo problemas con nuestro chat del programa, pero yo los estoy viendo aquí en el personal, en el mío los estoy viendo, pero párale bolas, Leo, y Nieto, lo que dice Jenny Pérez, y es, muchas veces los primeros actores de invalidación, desvalidación, escribe ella, invalidación y de riesgo aparecen en las familias y los niños y jóvenes aprenden que está mal el sentirse, el sentir y el expresar que está mal. Está mal el ser débil. Yo creo que yo escucho a Leo y sin duda alguna, como estigma, sin duda alguna aparece eso. El sentir es debilidad. Y tú dijiste algo que no quiero dejar pasar de lado, pero ni abate, y es esa mierda de comentario. Bueno, perdón. Ese comentario, sí, ya es que. No, pero sí, o sea, realmente esa mierda de comentario queda asociado a la generación de cristal. O sea, hay un montón de gente que la está pasando altamente mal, que está sufriendo, y yo creo que ese rótulo está afectando, ese rótulo está jodiendo. Yo no tendría por qué dar ese rótulo de generación de cristal, son personas con sufrimiento y punto.
Y no sé, es lo que yo veo porque yo escucho a Leo y creo que lo vivimos todos los días los que aún seguimos en aula con Nieto, porque lo seguimos viendo en Lo estudiantes, no vemos solo en todos. consultantes, o sea, se ven consultantes, pero es que se ven estudiantes, pero es que se ven en quien vigila la universidad, y es que se ven usted se monta en el carro en el Uber, y es que se ve en el Uber, y es que se ve en el taxista. Hay extremo sufrimiento, entonces pues nos volvimos de cristal, no tenemos huesos sino cristal. Sí, no, no sé, ahí me hiciste acordar que yo tenía una conversación con mis estudiantes hace poco de ese tema y yo les decía, probablemente hay una brecha en cómo experimentamos nosotros las emociones porque yo fui criada por un baby boomer y ellos tuvieron otro tipo de crianza, o sea, fueron los hijos de la guerra, fueron los hijos de las crisis económicas, fueron los hijos en el caso de nosotros, del inicio por ejemplo, del conflicto armado en Colombia, entonces todo era que no se note, que no se vea, que no. Entonces yo les decía, ellos pues a mí me criaron así, que no se note, que no se vea, ¿no? O sea, entre menos se note, mucho mejor. Y yo les decía a ellos que a mí a veces me costaba, y lo hablábamos y yo les decía, chicos, puede costar y tenemos que aprender a entender que nuestros contextos son distintos y cuando le llamamos a alguien generación de cristal es como si fuera mucho mejor que nosotros fuéramos, pues que, o sea, la generación de concreto. O sea, eso no nos ha dado tampoco mayores beneficios, o sea, no es que tengamos como una mejor salud mental, probablemente lo ocultamos mucho más, nos enseñaron a ocultarlo mucho mejor, ¿sí? Y yo me incluyo, o sea, nos enseñaron a que no se note, o sea, que no de una manera tan directa, pero como que el mensaje siempre era que no se note, entre menos se note, mucho mejor. Pero no era que uno tuviera más salud mental, era que se notaba menos. Entonces hablábamos con ellos y pusimos ese tema. Entonces yo seré la generación de concreto, y entonces la de cristal, y entonces viene la de balso, y la de cartón paja, no sé. Probablemente le vamos a dar un montón de nombres a que lo que está sucediendo es que estamos hablando abiertamente, yo me siento de esta forma. O sea, ya uno en un salón de clases que no me tocó a mí, uno entra a decir, chicos, vamos a hablar de este tema, por ejemplo, voy a hablar de suicidio o voy a hablar de X cosa. Por favor, si alguno en algún momento dentro de la clase siente alguna incomodidad, hay algún gatillante, hay algo que le recuerde, por favor avisen. Nosotros nunca lo hicieron. Era como, les vamos a hablar de salud mental, ustedes están estudiando para psicólogos, miren a ver qué hacen. ¿No? O sea, gestionenlo como puedan. Entonces, no sé, con lo que tú decías, Hernán, que no hemos hecho ese ejercicio, o sea, creemos que nosotros estamos mejor que la generación de ahora, cuando eso no, pues no sé, No no, necesariamente. cero real. Yo lo que creo es como cuando empezamos a hablar y es que ese es uno de los temas o de los factores asociados al estigma y es que o sea, el punto de comparación siempre soy yo. ¿Sí? Entonces, miren, o sea, yo me acuerdo que alguna vez trabajando en temas, no sé, que también me gusta mucho mismo trabajar en los temas de prevención de alcohol y sustancias. Y alguna vez estaba trabajando con padres de familia. Y entonces les dicen, no, mire la importancia de retrasar la edad de inicio de consumo de alcohol, mire el cerebro, bla, bla, bla. Y tú me dicen, yo tomé a los 12 y míreme. Entonces yo le decía, pues por eso, puta. Sí, o sea, lo que pasa es Mírese. que uno dice, no por eso, pero por eso, mire, yo estoy bien, claro, porque es que uno se imagina que tiene que estar pues re mal, no, pues usted no se ha preguntado porque a veces le cuesta manejar la rabia, porque a veces es tan procrastinador, porque a veces la memoria es tan cortoplacista, porque los niveles de atención son tan dispersos, pero entonces, no, pues eso es normal, no podemos tener generaciones con mejor salud mental. Y yo creo que se tocará mirar y después hacer las comparaciones de cómo va a estar esta generación que está creciendo con un tema de venga, conózcase a sí mismo, conózcase a sí misma, identifique lo que es valioso en su vida. O sea, ahora los pelados les hablan de esa vaina. Yo lo escuché eso, creo que la primera vez fue en la universidad y al final, ¿sí? Ni siquiera al inicio. Creo que de hecho ya como siendo profesor en la universidad fue que lo escuché. Eh, No, pero ahora los pelados se lo preguntan. sí, Y yo creo firmemente que esos son factores protectores. Claro, para la resiliencia también sabemos que a veces el callito es importante, ¿no? O sea, sí, de sacar callo acuerdo. es fundamental. Pero no porque hayamos sacado pues el super callo, porque sufrimos toda la vaina, pues entonces tenemos la mejor salud mental. No, yo creo que es un equilibrio de muchas cosas, pero
pero un ejercicio importante es eso, o sea, dejar de compararnos y entonces dejar de estar juzgando a los otros. Es que entonces ahora estos pelados también como alguna vez alguien me dijo, no, es que se trauman por todo. ¿De cuándo acá un niño, una niña, un adolescente sufre de estrés? Y yo, pues desde que nace, porque igual produce cortisol. Lo que pasa es que a nosotros los adultos seguramente se nos olvida ese tipo de acciones, pero sí es importante eso, ¿no? O sea, como no dejar de pensar que somos los mejores y el punto de comparación. Tal cual. Precisamente en esa línea, Leo, aparece una pregunta y es, a ver, esto puede generar controversia, pero creo que tu punto de vista nos interesa un montón. Leonardo, entonces dentro de todo esto que estamos viviendo, el rótulo o lo que llamamos diagnóstico, ¿qué tan beneficioso? ¿Qué tan Yo no creo que sea riesgoso podría malo. llegar a ser? Yo no creo que sea malo. O sea, miren, y se los dice una persona que en su carrera y por sus diferentes corrientes epistemológicas que recorrió, tuve luchas con el tema del diagnóstico. ¿No? Yo hoy en día, como salubrista, creo que no está mal. O sea, no Ok. está mal. O sea, ¿hay depresión? Bueno, puede haber depresión, ¿sí? Así como entonces puede haber gastroenteritis, ¿no? Puede haber factores asociados que la disparen, ¿sí? Ahora, lo que sí creo es que los profesionales en salud mental debemos tener muchísima precaución con esos rótulos que también se están generando y con sobrediagnosticar lo que no hay que diagnosticar, ¿sí? Claramente, cuando decimos, parece que hay un trastorno afectivo bipolar, pues, y se hace todo el ejercicio juicioso, ¿sí? De evaluación y diagnóstico, pues, ok, un trastorno afectivo bipolar. Y eso creo que de alguna manera también nos permite a nivel epidemiológico y a nivel de acercamiento terapéutico, saber de alguna forma cómo poder llegar a lograr, digamos, un tratamiento más exitoso. Pero, pero hay situaciones que sencillamente tampoco son, digamos, ya un trastorno, por decirlo de alguna forma, sino que pueden haber, evidentemente, factores asociados que si no lo cuidamos, es como lo mismo. O sea, usted ya está mostrando unos triglicéridos altos, venga, o sea, vamos a bajarle el azúcar, vamos a bajar la gaseosa y empiezo a trabajar pues para que usted no me vaya a tener ya después una enfermedad más adelante. ¿Sí? Yo creo que no es un problema siempre y cuando nosotros, profesionales de salud mental, digamos, seamos como respetuosos, responsables con esos diagnósticos y no sobrediagnosticar cuando evidentemente no se... Perdón, Leo. Leo, perdón que lo interrumpa. Es que creo que se acaba de caer la señal. ¿Algo pasó? Acabó de caerse en la última parte que estabas diciendo. Se cayó la señal, se desconectó. O sea, se está desconectando, a mí me desconectó. Algo sucedió, ya me están subiendo acá. Sí, es verdad. Yo acabo de... Algo pasó. Puta. Bueno, perdón si estoy al aire, pero pues es que me preocupa. Yo aquí estoy entrando a ver. Se Sí, detuvo no por aparece. completo. Algo pasó, sí, se detuvo por algo. Facebook no tiene filtros como Instagram, ¿no? Que tumban las transmisiones dependiendo de lo que uno esté hablando. No, pero no creo. No creo que sea por eso. No, es que desde que arrancamos que falló ya el chat, yo tenía dudas, algo sucedió, Sí, por eso me quedé en el personal. Ya empezaron a aparecer todos los chats, ahora sí en el de nosotros. Estoy casi que seguro que fue algo de Facebook. Pero puede ser como una caída general de Facebook. bueno, es que también la conexión ha estado compleja, ¿no? Sí, sí. No, es un tema, sí, no están. Espérate, miremos si. Si yo finalizo la transmisión, ¿puedo volver a ponerla? Voy a finalizarla un momento. No tengo ni Ya idea. le estoy preguntando aquí a las comunicaciones.